tardes, José Antonio. Buenas Freddy, tardes. muy buenas tardes. Gracias. Hoy seremos muy poquitos, como se ve, en medio de la naturaleza. Wow, qué maravilla. Para tener unas nuevas experiencias y mucho más con el tema que hoy nos va a presentar José Antonio, que es un tema, como en alguna ocasión ya me habéis escuchado, de peliagudo. Peliagudo, sí, sí. Que es con respecto a la vida y la muerte. Pero bueno, él ya hablará un poco más a profundidad este tema, en el cual vamos a tener una buena tertulia con un tema tan interesante y en este ambiente. Así que, sin más, que nos deleites con lo que, o con tu inspiración, Con mi inspiración, mejor que dicho. quieres ofrecernos, y que pueda la gente también que nos va a ver sea partícipe de ella y que vea nuevas perspectivas con respecto a lo que es la vida y la muerte. Así que sin más, adelante. Muchas gracias, Luis. Gracias, Freddy, Un gusto. por estar aquí hoy. Gracias. Gracias a ti. Y gracias, bienvenidos a los que nos veis también por las redes sociales. Bien, pues la verdad es que sí, como ha dicho Luis, el tema que he escogido para la charla tertulia posterior que vamos a hacer, en principio los tres que estamos aquí, aunque sabemos que hay muchas otras personas a nuestro alrededor, aunque no las veamos, en espíritu, y algún posible candidato también que pueda venir, ¿no? y unirse a nosotros. Bien, el tema es, bueno, es hablar de la vida y la muerte en la realidad esta, en la que estamos ahora, en el mundo físico. Y después también me gustaría tocar un poco acerca de la vida y la muerte en el otro plano, en el espiritual, ¿no? Que aunque mucha gente no cree o no tiene una verdadera comprensión, pero que miraremos de desgranar un poco y de dar pues, pequeñas guías que nos puedan servir para pues, ver qué principios y cómo relacionarnos con esa otra realidad, ¿no? Que de hecho ya estamos viviendo al mismo tiempo las dos realidades, pero esto lo veremos después, posteriormente. Primero me voy a concentrar a hablar de la vida y la muerte, el periodo de tiempo que venimos a este mundo, ¿no? Y después pues me gustaría que los que vemos aquí libremente, si sentimos, pues que podamos aportar, complementar y dar pues, nuestras experiencias, nuestro punto de vista, estemos o no estemos de acuerdo, ¿no? Claro. No importa, ¿no? Bien, porque yo sé que seguramente me voy a equivocar en muchas de las cosas que voy a decir, porque voy a hablar desde el corazón y con inspiración, ¿no? Bien, ¿qué decir? Pues a ver, la verdad es que esta mañana orando, pues me ha venido una inspiración, yo creo que ha sido el Espíritu Santo, que me ha dicho, hay que hablar hoy, hay que centrar el tema en la vida y la muerte, física y espiritual, ¿vale? Entonces yo no soy una persona dotada a hablar a grandes masas, ¿no? No soy una persona bendecida con el don de la palabra y no soy una persona que tenga mucho conocimiento teórico, ¿no? Sobre las cosas en general, ¿no? Soy más bien una persona pues con muchas vivencias, ¿no? Y muy observador y que me dejo guiar un poco por la propia inspiración, ¿no? Entonces, esto puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo como lo veamos, ¿no? Pero bueno, bien, no me quiero enrollar más. La vida en la tierra. Todos venimos a este mundo en el momento de la concepción. Una vez que el amor emocional y sexual de nuestro padre y nuestra madre se conectan y producen esa fuerza universal, ¿no? De la vida, entonces damos nacimiento en el vientre y en el útero de nuestra madre por un periodo de 9 meses en un mundo acuoso, un mundo muy reducido, ¿no? Pero que nos sentimos confortables y nos sentimos pues llenos de vida porque
Lo que nos une ahí en el vientre de nuestra madre es esa conexión, ¿no? A través del cordón umbilical con nuestra madre, estamos unidos y recibimos todo, los elementos de vida a través de ella, y también recibimos pues el tema de lo que son las emociones o los estados anímicos o las influencias del ruido, ¿no? O de las sensaciones. Todo lo recibimos o nos lo transmite nuestra madre. Entonces somos seres vivos cuando estamos gestando en el vientre de nuestra madre por 9 meses. Tenemos un corazón que late y unas estructuras y unos órganos vitales que se están formando como seres humanos en miniatura, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué decir aquí? Que es muy importante que la madre se cuide porque las mujeres embarazadas, los que somos padres y hemos pasado por ese proceso a través de nuestras esposas, vemos que sus cuerpos se transforman, ¿no? Cogen más peso y tienen más dificultades de movilidad y tienen que vigilar mucho de no hacer sobreesfuerzo. Por eso ahí la figura del hombre, del padre, que tiene que estar, si realmente quiere a su mujer, pues demostrarlo, ¿no? Con hechos también, ¿no? Pues vigilar que esté bien, que no físicamente, pero también a nivel espiritual, de sentimientos y emociones, ¿no? Porque una mujer cuando está embarazada tiene todo tipo de sensaciones, ¿no? De malestar, ¿no? Y demás. Entonces el hombre tiene que mirar de que la mujer siempre esté en una atmósfera tranquila, relajada, ¿no? Evitar las discusiones, evitar las malas atmósferas o malos ambientes a través de otras personas que puedan venir, ¿no? Y porque todo eso de alguna manera lo recibe, ¿no? A través de la madre lo recibe la nueva vida que se está gestando. Y sobre todo también, por otro lado, la madre tiene que mirar de mantener unos hábitos saludables, ¿no? De vida. Evitar lo que es el alcohol, ¿no? El tabaco, las drogas ya, pues eso ya es sabido, ¿no? Por todo, no drogas, mirar de hablar incluso al bebé que tienes dentro, ¿no? Tanto la mujer como el hombre, mirar de hablar, porque el bebé lo siente, lo recibe todo, ¿no? Entonces es un periodo difícil para la mujer, es un periodo corto, es un periodo bonito, que vale la pena pasar por él como padres, ¿no? Es parte del proceso de llegar a ser padres, ¿no? Pues eso, ¿no? Y después, pues, nuestro segundo nacimiento tiene lugar a través del parto de nuestra madre. Venimos llorando porque, claro, nos han sacado de un mundo al que estábamos acostumbrados y estábamos muy bien, muy a gusto, ¿no? Y pasamos a otro mundo totalmente distinto, el mundo físico. Y todo nos resulta desconocido, nuevo. Y claro, nos sentimos perdidos. Pero enseguida nuestros padres nos dan la bienvenida, ¿no? Con los brazos abiertos, con mucha felicidad, mucha alegría y dispuestos a estar ahí siempre para lo que necesitemos, pues dándonos ese amor, esa protección y esa guía y dirección. No solamente cuando nacemos, sino a lo largo de toda nuestra vida. Y esto los que somos padres lo sabemos. Tenemos los hijos ya madres, sabemos que queremos a nuestros hijos por igual, desde que nacen hasta sus últimos días. Y siempre miramos de que estén bien, protegidos y no les falte de nada, ¿no? Y estamos dispuestos a sacrificarnos y con ello hacemos más fácil el devenir de la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, durante nuestra vida en la Tierra, como habíamos comentado anteriormente, pasamos por 3 etapas de crecimiento: la infancia, la adolescencia y la edad adulta, que es la madurez. Y en la infancia experimentamos el amor de piedad filial, que es el primero de los amores para completar este círculo que tenemos que experimentar y tenemos que completar antes de marcharnos de este mundo, ¿no? Antes de dejar la ropa física. Entonces, el amor de piedad filial es un amor dependiente que, que necesitamos a nuestros padres en todo momento, ¿no?
especialmente cuando somos muy pequeños. Y los necesitamos siempre y los añoramos. Y bueno, son nuestro modelo, nuestro ejemplo, el patrón del que vamos pues a observar y vamos a aprender, ¿no? Será nuestro referente. Y a través de ese referente pues iremos constituyendo las bases de nuestro carácter y de nuestra personalidad, que nos va a influir y va a determinar nuestra vida futura, ¿no? Cuando nos hagamos mayores. Por eso, cuando somos pequeños, somos como esponjas o recipientes vacíos. Es el mismo mecanismo del ser humano que necesita llenarse, llenarse a través de la observación, a través de la relación, ¿no? La conexión de relación emocional, sentimental, ¿no? Con nuestros padres, en el hogar, recibiendo pues esos valores y esos principios, ¿no? Del amor, ¿no? Entonces, cuanto más unidos y más se quieran y se sacrifican nuestro padre y nuestra madre, pues de mejor calidad será ese amor que recibamos y eso nos permitirá pues ser personas con un carácter más fuerte, un carácter más seguro, un carácter preparado para afrontar las siguientes fases que van a venir en el futuro, ¿no? Entonces, cuando son pequeños nuestros hijos, pues todos los que hemos tenido hijos sabemos que, bueno, no es tan difícil como cuando ya entran en la adolescencia, porque se unen, te siguen y te obedecen, ¿no? Con bastante facilidad, ¿no? Sobre todo si ven en ti que estás ahí para ayudarles y para guiarles correctamente y pues, para darles un apoyo, ¿no? Emocional, ¿no? Para que sientan confianza contigo allí, ¿no? Entonces, bien, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nuestros hijos son pequeños, ¿no? Porque ellos lo imitan todo, ¿no? Lo que ven. Y los primeros años son los padres, es el hogar, es la atmósfera del ambiente que experimentan, que establecemos en el hogar, que les va a ayudar a formarse, ¿no? Como personas de carácter ¿no? Y demás. Y bueno, después se pasa a una nueva etapa, que es la etapa de la adolescencia. Es una etapa distinta, más difícil, y ahí se experimenta el amor fraternal, que es un amor horizontal, con los hermanos o la familia, o con los amigos, ¿no? Con el círculo de otras personas cercanas a ti. Y cuando los adolescentes, pues está este dicho, esta expresión que por norma general son rebeldes, pero son rebeldes porque las hormonas y las emociones están en ebullición, ¿no? Entonces son muy impulsivos, quieren experimentar, quieren comprobar, ¿no? Y saber por ellos mismos, no solamente que les digan o que les expliquen, ellos quieren tocar, quieren sentir, quieren conocer, ¿no? A través de la experiencia. Por eso los padres a veces nos ha pasado que hemos errado y no hemos entendido que nuestros hijos buscan su espacio, buscan que su opinión se escuche, se respete, y que nuestros hijos muchas veces lo que necesitan es hablar, ¿no? Nuestros hijos lo que muchas veces necesitan es salir de esa presión o de ese yugo que es el hogar o que es la autoridad de los padres, ¿no? Entonces los padres más bien lo que tenemos que hacer es estar ahí siempre para amarlos, para que vengan con confianza y nos cuenten todo y darles los consejos o la guía que ellos necesiten, pero sin obligar y sin empujar o sin imponer nuestra autoridad, ¿no? De que esto es así porque yo lo digo y porque tienes que hacerlo. No, esto no funciona. Esto es contraproducente porque si obligamos a nuestros hijos que vayan en una dirección en concreto, ellos se van a rebelar y irán en la dirección opuesta, simplemente por hacer lo contrario a lo que tú les dices que tienen que hacer a la fuerza. Por eso la adolescencia es difícil, por eso es difícil para los hijos y es difícil para los padres. Es difícil para los hijos porque se equivocan con facilidad, ¿no? Porque son muy impulsivos y se dejan llevar por las emociones. Entonces van a tropezar, se van a equivocar, van a hacerse daño
Pero eso es parte del proceso de crecimiento y de madurez, que los padres tenemos que entender. Tenemos que estar ahí, pero tenemos que entender que tenemos que dejar que ellos vayan, no les podemos impedir, porque si no, no podemos querer siempre que nuestros hijos sean pequeños. Queremos que nuestros hijos crezcan, ¿no? Y que aprendan a hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Bien, después pasamos a la etapa de adulta, de la madurez, donde vamos madurando, ¿no? Con la experiencia. Experimentamos aquí en esta etapa los dos tipos de corazón o de amor también, que es el amor conyugal y el amor paternal. Entonces, cuando en la edad adulta, pues ya después de una preparación educacional y tal, pues entramos en el mundo laboral. Empezamos a experimentar nuestro primer trabajo, seguramente que cambiaremos 2 o 3 veces de trabajo. Hay personas que mira que pues no les importa permanecer, quedarse en ese trabajo y van escalando y van en posición y en responsabilidad, ¿no? Y también, bueno, vamos experimentando en el mundo laboral para pues tener nuestra independencia económica, para tener un fundamento de cara a no tener que depender siempre de los padres, de la ayuda de los padres, ¿no? Esto es importante. Le quitamos un peso a los padres y también les damos más libertad, tienen más libertad nuestros hijos, ¿no? Después, el amor conyugal que aquí se experimenta es difícil porque, claro, de forma natural, nuestra propia naturaleza humana nos empuja a buscar relacionarnos para complementarnos con la naturaleza opuesta, la relación sentimental de amor con la otra naturaleza que nos genera esa estabilidad, ese equilibrio, ¿no? Y esa seguridad, ¿no? Y nos sentimos el completo, porque en realidad en la relación de pareja podemos sentir si realmente nos unimos y de corazón, practicando amor verdadero, el uno por el otro, sentimos que somos una sola carne. ¿Sí? Estamos hechos para vivir juntos, ¿no? Para apoyarnos, ¿no? El uno al otro. Entonces, claro, el problema está en que no es fácil en esta sociedad nuestra encontrar la persona adecuada, la persona que encaje contigo, la persona que te quiera, la persona que esté dispuesta a sacrificarse y a querer formar un proyecto de vida de la familia contigo. Esto no es fácil, y más con el bombardeo o la educación que te impone este mismo sistema a la sociedad de que no te preocupes, tú practica el sexo, la relación con las más personas posibles, ¿no? Eso no es malo, eso es bueno, eso es positivo, te van a decir, ¿no? Pero claro, en el fondo, yo es que eso no lo he practicado, pero lo sé por experiencia de conocidos, amigos que sí que han ido por ese proceso de tener relaciones con muchas parejas y tal. Y claro, después de cada pareja han ido guardando esa mala experiencia, ese dolor, ¿no? Que le ha causado. Porque claro, tú terminas rompiendo una relación porque lo que tú creías que era amor, ese amor ya dejó de existir, o ese amor ya no lo sientes. Pero claro, ha habido alguna razón de ser. Tú has cortado esa relación porque ha habido algo que te ha impedido continuar esa relación. Entonces, eso se te va quedando como espinas clavadas de relación a relación. Y cada relación que vas teniendo y vas rompiendo, es más difícil tener una nueva relación, porque tienes menos confianza en encontrar una persona que realmente te entienda, una persona que realmente te quiera de verdad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Sí, que en nuestra sociedad los jóvenes, las parejas de hoy, no tienen confianza de empezar una relación segura, una relación duradera, ¿no? Y mucho menos comprometerse a tener hijos, ¿no? A ser padres. Entonces se espera hasta una edad muy avanzada para tener padres. Pero la mujer, por naturaleza, llega un momento en que le empuja ese sentimiento de querer ser madre. Entonces las mujeres a partir de los 35, como muy tarde, tienen ese deseo de ser madres muy fuerte. Entonces buscan la manera de encontrar a alguien serio, alguien que realmente esté dispuesto a ser responsable por una familia, a tener hijos y a sacar adelante esa familia.
¿entiendes? Entonces, bueno, hay muchas parejas que no tienen hijos, entonces para llenar ese vacío lo que hacen es comprar y cuidar mascotas animales en lugar de hijos. Otros que tienen hijos no quieren tener más de un hijo porque piensan que eso es como una privación de tu libertad, ¿no? Ser un esclavo, ¿no? De la otra persona, ¿no? Algo que te atas, la familia es algo que te ata, entonces tú no eres libre para progresar en tu mundo laboral o no eres libre para hacer otras cosas que te gustaría hacer, ¿entiendes? Entonces, bueno, en definitiva, llegamos a ser padres, experimentamos el corazón de padres y ahí es cuando entendemos realmente el significado del verdadero amor. El verdadero amor es estar dispuesto a darlo todo, las 24 horas del día. Privándonos o negándonos a nosotros mismos por el beneficio de la familia, ¿no? De la pareja o de los hijos. Entonces es un amor de sacrificio, de responsabilidad. Es un amor muy elevado, es un amor que necesitaríamos todos los seres humanos que hemos sido creados para completar este círculo del amor. El último tipo de amor es el amor de padre. Es importantísimo porque es el que complementa, el que da finalización, ¿no? A tener una verdadera comprensión del amor, del motivo por el cual hemos sido creados, y el motivo por el cual hemos venido y el motivo por el cual debemos de vivir, que en definitiva y el centro y el motor de todo eso es el amor. La fuente de nuestra felicidad, de nuestra alegría tiene que ser el amor, porque desde que venimos a este mundo venimos por una relación de amor, recibimos amor en el hogar de nuestros padres, después practicamos ese amor con nuestra pareja y después pasamos todo ese amor, lo transmitimos como legado a nuestros hijos, ¿cierto o no? Entonces todo es el círculo del amor. Es lo que hay que experimentar, lo que hay que completar, lo más importante de esta vida, más que cualquier otra cosa, es el amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya voy terminando, para no hablarlo más. Vamos madurando, pasando y experimentando estos 4 tipos de corazón, y llegamos ya a la madurez con la vejez y con la jubilación, alrededor de los 70 años, ¿vale? Entonces, aquí es cuando empezamos ya a pensar más acerca de la muerte. Anteriormente no habíamos pensado tanto, aunque éramos conscientes de que las leyes de este mundo dicen que antes o después tenemos que marcharnos todos, ¿verdad? Pero no habíamos pensado mucho, porque teníamos muchas distracciones, muchas responsabilidades, ¿no? O muchas otras cosas que hacer. Pero claro, cuando llegamos ya a los 70 años, ya sabemos que nos queda menos. Estamos en la recta final, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si somos creyentes y creemos que hay algo más, nos lo tomamos de otra manera, pero también nos preocupa. Pero los que no son creyentes, los que piensan que después de esto no hay nada más, que todo se termina, que volvemos a la tierra, al polvo y ya está, y desaparecemos, también les inquieta y les preocupa a todos, tanto a los creyentes como a los que no creyentes. ¿Por qué lo digo? Porque hay algo en nosotros que nos resistimos a morir. No queremos marcharnos de esta vida. Y por otro lado tenemos miedo a lo que pueda haber después. Aunque no seas creyente, siempre está eso, ese miedo. ¿Y si hubiera algo? ¿Y si hay algo más que después me va a enjuiciar, me va a castigar por lo malo que he sido en esta vida? O incluso los creyentes, sabiendo que hay algo más, creen que hay algo más, dicen, ¿y si no he vivido no he vivido de acuerdo a la fe o a mi creencia, si no he cumplido a 100% con los mandamientos o los principios de mi fe o de mi creencia, ¿qué va a pasar? No voy al sitio o al paraíso, no voy al paraíso, ¿no? Que creo que voy a ir, ¿no? Si he dejado tarea pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que empezamos a reflexionar, empezamos a analizar nuestra vida pasada y detectamos que, claro, hicimos cosas buenas, pero también cosas malas, ¿vale? Y, claro, y entonces nos abrimos, los que no son creyentes, se abren a creer a la posibilidad de que pueda haber algo más, ¿no? Y los creyentes, pues sabiendo que hay algo más, pues también toman la decisión, junto con los que no son creyentes también, toman la decisión de hacer un cambio radical en sus vidas, una verdadera transformación, ¿no? Para rectificar de alguna manera el mal que han hecho, para ir lo mejor preparado a lo que pueda haber después, para no ser juzgados o para no
no ir al infierno, como algunos creen, ¿no? O condenados a algún sitio, ¿no? O no ir al sitio que tú esperabas ir, ¿no? Entonces, claro, cuando somos mayores ya, pues tenemos mucho tiempo y normalmente se tiene pues a ciertos recursos materiales y aunque no tienes mucha energía, mucha fuerza, pero claro, esos últimos años de vida miras de vivirlos muy intensamente, miras de vivirlo de forma distinta, como una persona nueva, ¿no? Practicando pues eso, el respeto, el respetar al diferente, al que piensa distinto a ti, el ser una persona recta, justa, el ser una persona bondadosa, altruista, el mirar de hacer cosas para la gente que lo necesita o mirar de hacer una contribución, aportar algo positivo a este mundo para dejar un buen legado, para que te recuerden como que hiciste algo bueno, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que la vida y la muerte son parte de lo mismo. Lo que pasa es que a la muerte no le damos mucha importancia hasta el final de nuestros días. Y a la vida, pues tampoco pensamos mucho en la vida, porque cuando somos jóvenes la vivimos muy intensamente y dejamos pasar muchas oportunidades. No vivimos el momento, el aquí y el ahora, ¿no? Y no asimilamos o no aprendemos muchas de las cosas que nos ayudarían o nos beneficiarían para que nuestra vejez fueran unos años maravillosos, ¿no? Para realmente sentirnos felices y agradecidos y vivir lo mejor posible en nuestros días, sabiendo con esa satisfacción de que hemos cumplido y de que nos vamos a ir habiendo dejado algo bueno, positivo atrás. Pues muy bien, muchas gracias. Este es el primer punto. Ahora podemos pues tener nuestra tertulia y hacer nuestros comentarios, ¿no? Adelante. Sí. Bueno, yo escuchaba a José Antonio y bueno, realmente es un trayecto muy largo, prácticamente desde que nuestros papás nos están planeando muchas veces, bueno, a veces no somos planeados, otras veces sí, y es muy casual, o bueno, o es muy intrigante todo lo que conlleva la química y o sea, todo el tema de como cuando del proceso de la fecundación, bueno, primero el amor de los papás, después de la fecundación ya física, y todo el proceso que lleva internamente el bebé, la gestación. todo el tema de la gestación, inclusive, bueno, algo que he escuchado es que, uno, hasta las 7 semanas de gestación, no sabemos si somos niñas o niños, o sea, genéticamente ya sabemos qué vamos a hacer, hasta las 7 semanas de gestación vamos a ser, bueno, perdón, somos niñas, y ya después nuestro cuerpo se va adaptando para que nuestros genitales ya correspondan con la genética que ya está establecida, con el género ya definido. Y ya después hay una transformación que, bueno, es otro tema, pero pues es que a lo que veo es que es muy curioso cómo a veces, cómo a veces creemos que somos diferentes de las mujeres, los hombres, y las mujeres a veces diferentes de los hombres, pero finalmente hasta cierto punto somos iguales, y realmente somos iguales. Cierto. Y la misma naturaleza lo demuestra. Otra cosa es que, No se ponga malo esto. que es lo que ustedes han mencionado, bueno, lo que mencionaba José Antonio, es que en el vientre vivimos en agua, en un líquido. Y gracias a todo el tema de la fisionomía y toda la arquitectura y toda la ingeniería del cuerpo humano de la mujer, pues obviamente nos alimentamos a través del cordón umbilical y aparte podemos respirar claro. bajo el agua. Exacto. Hasta donde entiendo, no sé qué tan cierto sea, una parte de nuestro sistema nervioso central es de los peces. Por eso tenemos, o sea, y tenemos cuando estamos en el vientre, tenemos cola. Cuando está el cigoto tenemos cola. Sí, y la sí. cola después se pierde. Entonces hay una metamorfosis muy increíble. Entonces, pues, o sea, lo que les mencionaba. Estamos en un proceso Sí, es un proceso desarrollo. Dentro de la fisiología muy interesante. Otra cosa es que dicen que cuando una mamá tiene malas experiencias en el embarazo, los niños lo reciben y son los traumas que muchas veces nosotros tenemos cuando somos... Exacto. Entonces, a eso me refería cuando decía que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, entonces es muy curioso todo ese tema de la conexión que hay y todos los factores que pueden intervenir
en que uno como hijo pues tenga un buen desarrollo, ya cuando ya, pues obviamente cuando ya sale del vientre de la madre y posteriormente en su crecimiento, y que muchas veces hay temores o hay cosas que uno de pronto siente o crees, o bueno, sabe que tiene, pero no sabe realmente cuál es el origen y puede ser realmente en el tema de la gestación, cuando nuestras mamás de pronto han estado deprimidas, han tenido alguna angustia, han tenido algún susto. Le cuento porque por lo menos de mi hija menor, mi esposa estuvo acá en España, bueno, no, ella, como ustedes saben, ella vivió acá durante casi 2 años, pero bueno, casi año y medio. Su experiencia no fue la más agradable. Sí, me contaste, sí, ¿verdad? Y mi hija es una niña que es muy sensible, llora mucho, se asusta bastante, y era porque mi esposa se la pasaba un poco tensa. Está todo relacionado. Mientras que mi otra hija que nació en Colombia es mucho más tranquila, tuvimos más tiempo para poder compartir. Acá la dinámica acá, acá de nosotros fue un poco diferente. Yo casi no tenía tiempo para poder compartir con mi esposa y con mi hija mayor. Eso afecta, ¿eh? Sí. Si la esposa embarazada y su esposo pasan mucho tiempo juntos y el esposo está cerca ayudándole y apoyándole, Sí. eso quieras o no, eso lo siente el Sí, bebé. sí, es un vínculo increíble. Entonces, son muchas cosas que van interfiriendo dentro del tema del crecimiento del niño, y lo que les comentaba, que posiblemente muy a futuro puede llegar a afectar y que a veces no sabemos. O sea, eso que estoy diciendo es porque lo he escuchado, ¿cierto? Y pues obviamente lo refiero acá, porque a veces nosotros no sabemos por qué hacemos cosas, o sea, no sabemos por qué tengo ese carácter, porque tengo esta sensibilidad hacia ciertas cosas, y es porque muchas veces nuestra madre y nuestro padre en el momento de la gestación nos están transmitiendo ciertos impulsos, ciertas vibraciones y ciertos Emociones, sentimientos. Sí, ciertos estímulos, emociones que nos hacen, que nos transforman la vida. Otra cosa muy interesante que de pronto me pasó a mí con mi esposa bueno, lo que les comentaba, con mi segundo bebé no tuve mucho contacto cuando mi esposa estaba embarazada. Sí estaba ahí, pero no era el tiempo que antes estaba. Pero con mi primer bebé fue muy curioso porque a mí me dieron todos los síntomas. Y es que eso es muy curioso. O sea, no sé si esto es química, si eso es algo que tiene que ver más allá con el tema de lo que siempre hablo de la física cuántica, mecánica cuántica, no sé. Pero cómo es posible que siendo hombres, que no, o sea, obviamente hay un vínculo, pero uno como comprueba, por lo menos en mi caso, me subí muchísimo de peso. Se me empezó a manchar la cara. Vaya. Andaba, andaba a veces deprimido. A veces comía, o sea, me daban antojos. Entonces son cosas muy, muy bonitas que finalmente en algún momento, pues normalmente como es algo físico y químico, pues uno pensaría que le va solamente a la mujer. Pero cuando yo decía, pero qué raro. Sí, O sea, no. ¿cómo? O sea, es algo inexplicable. Lo mismo también cuando mi esposa, eso sí pasó con ambas niñas, que no sé, no estaba en la casa y decía, ay, mi bebé se despertó. Y yo le decía, pero ¿cómo? No, es que siento el pecho, o sea, mi pecho siente que, Ah, interesante. sí, empieza como a botar la leche materna. Entonces decía, ya se despertó, lo sentí. Curioso. Y efectivamente digamos, digamos, mi hija menor estaba con mi hija mayor, perdón, estaba con mi madre y la llamamos y sí, la niña se acabó de despertar. O sea, cosas tan Bueno, esa curiosas. conexión, ¿eh? Sí. Increíble. ¿Qué es lo que pasa más adelante cuando las mamás ya tienen a los hijos un poco más grandes y saben? Hay una conexión de que saben si su hijo está bien. Con mi mamá pasaba igual, cuando nos iba a pasar algo, mi mamá tenía esa conexión con nosotros. Increíble. Entonces, es muy interesante todo ese vínculo que hay entre mamá, papá e hijos que a veces desconocemos o que a veces ignoramos por la mecánica de la vida. Y después, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi mujer estuvo embarazada de mi segundo hijo, Jonathan. Sí. Ella misma se sorprendía porque tenía deseos de comer cosas que ella nunca había comido. Y cuando nació mi hijo, yo recordé esos deseos de ciertos alimentos, antojos que había tenido mi mujer, y era porque mi hijo realmente le gustaba ciertas cosas que mi mujer nunca había comido, pero que había empezado a probar durante el embarazo. Es curioso, ¿no? Sí, entonces es algo muy interesante
de cómo lo que les mencionaba, hay una conexión, como una supraconciencia que está ahí, que finalmente nos conecta a todos. Obviamente hay un vínculo mucho más cercano entre la familia, pero que finalmente como seres humanos estamos conectados de alguna manera. Y yo creo que esto o sea, lo que decía con el tema de mis hijas es que yo lo comprobé porque decía, pero ¿cómo me va a pasar esto? Yo iba a trabajar y a veces me daba unas ganas de comer y me tocaba era parar de trabajar porque tenía mucha hambre. Entonces, Ay, ay, ay. era, fue bastante bonito y pues son cosas que recuerdo y que pues, yo creo que van a quedar siempre marcados No, en mi vida seguro porque que sí. es algo muy interesante. Sí, sí. Otra cosa que me pasaba a mí, ya era con un vínculo con mi padre, que bueno, mi padre nunca estuvo familiarmente con nosotros o sea, prácticamente nosotros nos quedamos solamente con mi mamá, pero yo siempre le decía a mi madre, yo sé que mi papá va a venir. Y decía, pero ¿cómo? O sea, le dije, no sé, solo sé que siento un aroma Ay, en el ambiente. O sea, no, es que es indescriptible. Siento un aroma en el ambiente y sé que mi papá va a venir. yo nunca he tenido esa sensación Sí. ni esa experiencia. Es curioso, es la primera vez que lo escucho. Sí. Y mi Entonces, papá, tú eres tú eres una persona especial, ¿no? bueno, no lo sé. Una conexión y un vínculo con tus padres Bueno, impresionante. no lo sé, pero yo sí ¿Seguro? sentía, y efectivamente mi papá llegaba a la casa. Mi papá trabajaba, bueno, en una multinacional, mi papá era chef, y trabajaba por temporada, pues por turnos, y a veces estaba en la casa, a veces no estaba, entonces se la pasaba más tiempo trabajando que en la casa. Entonces llegaba, trabajaba digamos que 20 días y a los 20 días volvía, al 21 volvía. A veces no sabíamos lo que decía, en la otra semana vuelvo, pero no sabemos qué día. Ya, ya. Y pues obviamente en esa época no había móviles, entonces no había forma de que ya voy para la casa, o ya voy para la casa. No, pues no había forma. Ya, ya. Entonces, o se la pasaba viajando, entonces era muy curioso y más que todo, digamos que en Navidad, yo sabía exactamente cuándo iba a ir. Wow. Entonces son cosas muy... Tú tienes un sexto sentido desarrollado, ¿sabes? Yo digo que de pronto desarrollé algo de pronto algo de sensibilidad por parte de mi madre y de mis hermanas. Yo soy el menor de, de 4 hermanos, son 3 mujeres y yo soy el menor. Y obviamente mi mamá fue papá y mamá, entonces Ya, ya. yo creo que desarrollé cierta sensibilidad a ciertas cosas que de pronto uno no, como hombre a veces uno no desarrolla tan fácilmente, Ya. pero yo siempre he estado rodeado de mujeres Ya. y casualmente ahora tengo pues, a mi esposa y dos chicas, entonces ya Te persigue la vida. me esa. persiguen las chicas. La naturaleza femenina te persigue. Sí, sí, sí. Algo tendrás ahí pendiente, ¿no? Del pasado. Vamos a ver, Vete a saber ya- qué hicieron tus antepasados. sí, ¿no? sí, 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 pero sí, lo que les digo es bastante interesante Y de la muerte, ¿qué tienes que hablar de la muerte? de la muerte. Que no venga pronto, ¿no? Bueno, que llegue cuando tenga que llegar, pero que ojalá que cuando llegue ya tenga, o por lo menos en mi caso, que tenga ya resuelto muchas cosas de las que considero que tengo pendientes, bien sea por personales como de familiares, Claro. porque yo sobre creo todo mucho en eso, en el familiares. tema yo creo mucho en el tema del karma. Con calma. Casualmente, bueno, ustedes saben, como les acabo de comentar, yo vengo de una familia donde mi papá no iba con mi mamá. Iba, pero era un papá muy... Es el mismo caso que el mío. Sí, él iba, pero no estaba. Ya. Mi mamá algún día me dijo, trate de no cometer el mismo error que nosotros cometimos con ustedes. Traten de que siempre de estar juntos. Claro. Y yo le decía, no, madre, yo voy a hacer lo posible para no estar separado de mis hijas o de mis hijos cuando los tenga, porque en ese momento no, Pero ahora estás separado, ¿eh? ya estoy separado. Pero bueno, estoy haciendo lo posible para... Estás luchando. Bueno, porque estábamos acá todos, pero por un tema ya Claro. de mi esposa, pues obviamente tuvo que volverse para Colombia, pero la idea es volver a estar otra vez juntos y a veces la palabra tiene una simbología muy importante y yo creo que es tener presente que hay que tener muy claro qué es lo que uno quiere y a veces no prometer, Claro. sino simplemente saber cuáles son los compromisos que uno tiene y si hubo un error, tratar de corregirlo o corregirlo en el tiempo que sea posible para no dejar cosas pendientes para la otra vida. Claro. Y con respecto a la muerte, pues yo creo que la muerte, bueno, es que la muerte es interpretada de manera cultural. Si nos vamos a la India, la muerte es el paso a la otra vida y se celebra. En algunas tribus del mundo se celebra la muerte. Sí, sí. Entonces, en algunos momentos se pensaba que el ser humano era el único ser que
que lloran a sus muertos, pero no es así. Los simios lloran a sus muertos, las hormigas hacen culto a sus muertos, ¿cierto? Cuando una hormiga está enferma van y la curan, cuando una hormiga está enferma, si necesita algún tipo de antibiótico, llevan las plantas necesarias, o sea, es que es increíble. Las hormigas, cuando una hormiga se muere, le hacen el entierro, así están ahí, se la llevan, no la dejan ahí muerta como, o sea, es que son totalmente sensibles. Entonces, yo pienso que la muerte es algo netamente que es un tema, o sea, es algo que nosotros percibimos, dependiendo de nuestras vivencias o nuestra cultura, la percibimos de una manera u otra. Entonces, yo pienso que la muerte es simplemente el paso de un momento, de una experiencia a otra. Cada vez que respiramos morimos. Cada vez que nosotros respiramos estamos muriendo. No sé si han escuchado algo por lo menos la manzana. En ese momento la manzana le está cayendo el sol. Y la manzana se está oxidando. ¿Sí? O sea, ahí la manzana se está muriendo. Está muriendo, por eso no la comemos. Por eso no la comemos. Cada vez que nosotros respiramos, ¿a qué voy con esto? Cada vez que nosotros respiramos, el oxígeno oxida las células, ¿sí? Y las va matando. Pero tenemos que consumir antioxidantes para no envejecer y morir tan rápido. Entonces, aunque el oxígeno nos da vida, también como es un combustible nos va matando poco a poco. Internamente, a nivel, digamos, de células nos va matando. Entonces, es lo que les comentaba. Básicamente, yo pienso que la muerte simplemente es un paso a otro escenario y simplemente es la transformación de la energía. O sea, de cómo la energía es cíclica. Lo que mencionamos hace una semana con el tema del agua. El agua puede estar el agua es cíclica, tiene su ciclo. Está en líquida, después pasa a gas, después se condensa en el cielo y vuelve baja. Y así somos nosotros. Cambiamos de estado. Lo que pasa es que yo pienso que en algún momento perdemos la memoria, perdemos como el sentido, pero que lo que ustedes dicen es cierto. O sea, la energía no se destruye, sino que se transforma. Pasamos de un estado material a otro estado espiritual. O sea, es como el agua. Pasamos de un estado sólido. Sería como gaseoso, el espiritual sería como gaseoso. El gas, sí, claro. Y somos energía. Entonces pasamos de un estado a otro y yo pienso que simplemente es volver a nacer. Claro. Considero yo que el paso por la tierra es como cuando uno va a la universidad. Temporal. Es temporal. Y uno va y estudia, aprende algo y va. Y si no ha alcanzado, pues lo que dicen ustedes. Dígale a su descendiente o que por favor le ayude con lo que quedó pendiente ya para que solucione. Entonces, sí, o sea, le tenemos mucho miedo a la muerte, pero es porque tenemos esa desconexión espiritual con el mundo, con la esencia de la vida. Y solamente cuando lleguemos otra vez a conectar y seamos un poco más sensibles, como lo que mencionaba hace un momento, de que nacemos en agua, respiramos bajo el agua, hay una metamorfosis, hay un proceso, hay una conexión, cuando realmente somos conscientes de que nosotros hacemos parte de la naturaleza y de que simplemente que nosotros somos parte de un todo, que tenemos que transformarnos y darle paso a otras cosas o a otras personas. Realmente cuando somos conscientes del papel que jugamos en este mundo, es cuando realmente vamos a empezar a generar conciencia y entender el porqué de las cosas. Pues sí. Entonces, la muerte para mí no es algo malo. Obviamente, pues, si es algo familiar, pues lo lloraré. O si me voy yo, pues obviamente me asustaré, pero bueno, es algo natural, por lo que todos tenemos que pasar. Claro. Muy bien. He dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Gracias. Muy bonito. Gracias. Mira, es algo, digamos, antes de venir aquí, hablaba con José Antonio que es un tema peliagudo, pero bueno, en este caso has tocado solo temas así muy superficiales, porque la vida y la muerte en su profundidad tiene mucha miga, ¿no? Y digamos, en la vida física, nosotros como seres humanos nos hemos limitado simplemente, digamos, como, bueno, lo poco o mucho que nos enseñan en el cole, lo poco o mucho que nuestros padres nos inculcan, Sí. incluidos los miedos, incluido las posibles victorias, porque nos enseñan de una forma, y todo esto es educación, ¿no?
enseñan de una forma de cosas que verdaderamente son alcanzables, nos enseñan de que son cosas inalcanzables Ujú. y de cosas que ya estamos programados para X cosas. Pero no nos enseñan lo relevante que es cada palabra que dices, cada acción que tomas, porque hace un momento dijiste, la palabra tiene tal poder, y eso en la Biblia también lo habla, de que la palabra tiene poder y que si tú lo dices, se hace, si tú estás convencido verdaderamente, se hace. Y verdaderamente hay una filosofía que yo practiqué, digamos, que no es que, digamos, me enseñado mi padre, mi madre o tal, sino que una recopilación de cosas para poder llegar a esa conclusión y luego por ahí vas escuchando ciertas cosillas. Yo practiqué una cosilla con mi familia que ha funcionado muy bien, eso lo quiere decir que es para todo el mundo funciona. Y es yo le llamo, es el ser antes de ser. ¿Y qué significa eso? Para tú ser exitoso, primero créetelo. Si tú quieres estar en lo más alto, primero créetelo. Y en la vida, que es con respecto a lo que estamos tocando, y es a mi esposa le dije, no es que sea una condición, pero le dije, antes de que nos casemos, le digo, tú cree primeramente esto y si te convences, vamos adelante, ¿no? Y le digo, mira, ¿a qué voy? Primero, seamos amigos antes de ser amigos. Porque a veces piensas, oye, me llevo bien contigo y tal, eso es amigo. No, eso es falso. Sí. Seamos novios antes de ser novios. Seamos esposos antes de ser esposos. Seamos padres antes de ser padres. Y seamos abuelos antes de ser abuelos. ¿Qué significó eso? Que nosotros buscamos diferentes formas en las cuales seamos antes de ser. Oye, yo qué sé, por darte un ejemplo, dices, ¿qué haría yo cuando estábamos antes de todo? O sea, ¿qué haría yo por mi mejor amigo? O sea, nos llevábamos con ella, pero no es que digamos, seamos con esta persona, voy hasta el infinito y más allá, en plan de contarnos todo o cooperarnos mutuamente y tal. No, sin serlo, actuábamos como tal, ¿no? Hasta que, boom, hemos llegado a esta etapa. Y luego ya vamos, qué hace un novio verdadero con su otra parte? ¿No? ¿Qué hace? Entonces, y así paso a paso hemos ido hasta llegar a ser lo que somos en la actualidad. Y en el momento de ser padres, dijimos, bueno, ser padres antes de ser ellos, teníamos mascotas y tratábamos de cuidarlos lo mejor. Y mi mujer era mi hija y yo era su hijo para ella. Así es. Entonces, antes de que verdaderamente tengamos nuestros hijos, oye, le doy toda la atención del mundo a mi esposo, le doy toda la atención del mundo a mi esposa, porque es mi hijo o es mi hija. Cuando ya llegas al momento de concebir a tus hijos, ¿Ya estás preparado? ya estás más, no es que estés 100% No, preparado, pero pero en gran mentalizado. parte ya está tu mente, Ujú. ya está mentalizada y dice, Sí. mira, tengo que actuar de cierta forma, o digamos, mi cuerpo me pide hacer estas Sí. cosas, ¿no? Entonces, cuando ya el momento dado de que tuvimos nuestros hijos, verdaderamente dices, oye, resultó muy fácil. Sí. Oye, dices, si esto hubiese sido así, oye, a lo mejor lo teníamos antes, o a lo mejor tenemos otro más, Claro. que uno no ha sido ninguna carga, a dos tampoco, ¿eh? A mí sí me habría gustado tener otro, pero por problemas de salud no hemos podido tener más. Pero la cuestión está que el ser antes de ser predestina el futuro de tu familia. Ujú. Porque tú, como ya va todo, digamos, tú es algo deseado el tener a tus hijos. Yo me recuerdo hasta la fecha, cuando le dije a mi esposa, le dije, hey, oye, hoy lo vamos a hacer, y lo vamos, yo ahí en plan ya
como quiera tener cada familia, pero le dije yo a mi mujer, hoy lo fabricamos. Bueno, pues, Y tal, ¿no? Y mi mujer dice, venga y tal. Y todo surge de una forma muy, muy entregada, muy amorosa, muy pasional, muy de todo. Entonces tú te entregas todo al 100% en esos momentos y dices, y tuvimos a nuestro hijo. Y en un momento dado, digamos antes de ello, nosotros ya en nuestras relaciones íntimas lo teníamos, pero no era decir, bueno, vamos a tener un hijo. Pero sí cuando decidimos es cuando eso fue concebido, ¿no? ¿Y esto qué te ayuda a ti como padre, futuro padre, y a ti como a los hijos? Es de que a los hijos ya vienen con eso. Oye, como que tu energía positiva o tu energía de esfuerzo, tu energía de todo lo que tú hayas querido transmitir, ya viene innata ya en ellos, ¿no? A mí me pasó algo parecido como tú, de tener los deseos de algo, sueño, hambre, tal y cosas. Sí. A mí me pasó a mí, cosa que a mi mujer no le sucedió, pero a mí sí. Y digamos, nuestros hijos verdaderamente han sido, por decirlo así, ¿no? Programados, han sido deseados, han sido fabricados en su justa medida cuando nosotros hemos deseado. No en un momento dado que tú digas, bueno, se me escapó y hoy saliste tú. Por lo tanto, ese saliste tú, ese es el que va a pagar las consecuencias. Claro. ¿No? Y ese hijo, cuando el día de mañana va creciendo y tal, vas viendo su conducta de cómo va procediendo, ves cómo reacciona ante sus padres, cómo reacciona consigo mismo. Alguien que no es concebido porque verdaderamente se deseó. También hay muchas formas, eso psicológicamente está muy comprobado, digamos. Puede ser, se encierra en sí mismo, lo resuelve con violencia, etc. de cosas, ¿no? Porque nunca fue deseado, sino que fue, por decirlo así, por un accidente, ¿no? Entonces eso, y en verdad lo hacen así. Bueno, no estaba programado y salió así porque tocó, ¿no? Y salió. Pero cuando lo programas las cosas y verdaderamente, si nos vamos al plan religioso, cuando Dios, bueno, aquí nuestro fundador nos dice que nosotros somos un micro de un macro, es que tú también tienes la potestad y tú tienes el derecho a elegir el cómo, cuándo y dónde de las cosas, ¿no? Y entonces, si tú lo deseas, yo creo que en ese aspecto Dios programó las cosas, no dijo tanto hacia al azar, oye, a ver qué sale allí, ¿no? Por obra y gracia, a ver, yo qué sé, a ver si sale algo interesante. Sino todo es programado de una forma en la cual todo tiene sus pasos, tiene todo su orden a seguir. Nosotros fuimos, por decirlo, lo último en ser creados, era porque tenía que haber un ambiente preparado para que nosotros podamos habitar en él, ¿no? Imagínate si nosotros hubiésemos estado en la época de los dinosaurios. O sea, cada uno tenemos que estar en el momento adecuado, propicio, para que nosotros podamos vivir en armonía. A veces esto de las cosas de la vida, que nos enseñan de que simplemente la vida es felicidad o sonrisas, pero hay muchas otras cosas detrás, pero bueno, eso es un tema totalmente distinto. Pero la cuestión es que nosotros como padres, o los que van a ser futuros padres, son los que van a dejar la herencia de los futuros hijos y a dejar la futura herencia de la prosperidad o la felicidad que verdaderamente se lo merece. Uno como posible padre, como posible esposo, verdaderamente hay un error dentro de nosotros, a nivel social, a nivel de religión, de prepararse a esa gente. Oye, ¿estás preparado verdaderamente para irte a un matrimonio? ¿Estás preparado verdaderamente para tener hijos? Cuando verdaderamente simplemente te lanzan hacia la piscina o te lanzas tú mismo a la piscina sin saber nadar y no saber cómo vas a hacer. Ten en cuenta de que cada una de lo
unas cosas dentro de lo que hacemos con nuestros hijos, que hay unas cosas que tú decías, por ejemplo, que ya si me voy al mundo espiritual, me gustaría culminar más o menos con todo lo que más o menos quiero y está bien desde tu punto de vista. Y la cuestión está que hay unas cosas, que eso también está ya muy probado, es de que nosotros, hay cosas que nosotros podemos dejar de herencia a ellos, pero no porque no seamos unas, porque no somos capaces, otras porque no lo sepamos, y otras porque verdaderamente no queremos, por nuestro egoísmo. Entonces, ¿en cuál de estas posiciones verdaderamente estamos nosotros? O los que aún no lo son, ¿no? ¿Qué es lo que queremos de dejar de legado a nuestros hijos? Para que su vida sea más exitosa o menos exitosa o más próspera, que por lo menos tenga un estado de armonía entre las cosas que ellos desean. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente estamos dispuestos a dejar? Oye, ¿les voy a dejar mis cargas? ¿O les voy a dejar mis victorias? ¿O las cargas de mis antepasados yo me quito de esa responsabilidad y les dejo a ellos? Porque tú vienes también con cargas de tus antepasados. ¿Se las delego a ellos o en qué posición estoy yo? Entonces, cuando entendemos verdaderamente que esas vidas que estamos engendrando, que en el vientre de nuestra esposa, pero que es algo que nosotros también hemos puesto nuestra semilla como hombres dentro de ellas, esa criatura es responsabilidad de dos individuos. No es solamente de la mujer o no es solamente del hombre. Hay algo curioso que también suelo mencionar en algunas ocasiones que he dado conferencias de ello, y es de que, digamos, para la madre es un poco más fácil en ciertas cosas en tener una relación buena y amistosa con los hijos. Y la otra parte de nosotros como hombres es que nuestra responsabilidad es trabajar por esa amistad. Porque en cierta forma hasta el momento de que nacen, en algunos casos nosotros somos como unos totales desconocidos para ellos. Y nosotros pensamos como hombres, pensamos que esos hijos tienen el deber y responsabilidad de querernos y amarnos. Y a veces en algunos padres también está, ese es un desconocido, ¿cómo le voy a amar y tal? Claro. Pero también te sale eso un poquillo del cariño, de amor con los hijos. Pero nosotros tenemos que ganárnoslo. Nosotros tenemos que trabajar por ese cariño. Lo que pasa es que nosotros a veces nos han inculcado con esto del ser hombre, del ser machista o tal, de que simplemente nos tienen que obedecer porque somos padres. Y es un error absoluto, ¿no? Claro. Porque verdaderamente, si nosotros, y a veces vosotros veréis que a veces los hijos van con ciertas cosas saben dónde ir, donde papá o mamá y tal, ¿no? Pero más tienden a ir donde su madre, es porque han estado mucho tiempo en el vientre de su madre, con nosotros no, y digamos nuestra responsabilidad es intentar conseguir ese cariño como la madre lo ha dado a sus hijos, pero nosotros ya en esta vida física, cosa que nosotros nos lo pasa por alto en cierta forma los hombres, ¿no? Y nosotros es un esfuerzo constante de querer ganárnoslo eso, porque pensamos que a veces porque nos obedecen, sí, o porque ponemos la voz de autoridad, están respondiendo a nuestro cariño. Y no es que estén respondiendo a nuestro cariño, sino respondiendo a una orden, claro, de alguien superior, nadie más. ¿Por qué? Porque ellos son más indefensos. Claro. Dice, bueno, si no le respondo, me va a dar una hostia, ¿no? Pero sí, de otra forma, si lo haces con cariño y tal, él también, si tú le regañas o le dices algo, también te va a responder con ese cariño o de la forma que tú le respondas, ¿no? O de la forma que tú le regañas. Entonces, esas cosas, digamos, no te enseñan en el proceso de tu vida. Y en el momento de la vida es tan crucial que en el momento de la vida tú estas cosas tienes que programarte
el antes, por eso es que te decía el ser antes de ser. Tienes que programarte mucho antes de que traigas un hijo a esta Claro. vida, ¿no? Y tu responsabilidad y como educador y padre, también está tu responsabilidad de enseñar a tus hijos qué es la vida o qué es la muerte. Entonces, la vida, cómo lo están viviendo, y si es maravillosa o no, depende de ti como padre. Que hay algunos, digamos, hijos que desean y anhelan llegar a su casa y otros que verdaderamente quieren estar totalmente fuera por no llegar nunca a su casa. ¿Por qué? Porque en su casa encuentran un caos o encuentran amor. Eso depende de nosotros como padres, ¿no? Sí, sí, el ambiente, la atmósfera, ¿no? Es lo importante. Entonces, y tenemos que enseñarles lo que es la vida y lo que es la muerte, pero en la muerte, digamos, como es algo que no ves, digamos, es un poquito más complejo, pero también es lo más interesante de lo que es el proceso de la vida. Porque es la vida, digamos, como tal, es algo que verdaderamente estás, como tú decías, en un colegio, es una etapa educativa, un periodo de tiempo para algo que verdaderamente es eterno, ¿no? La energía siempre va a ser. Ahora la energía está en un estado de cuerpo, en un momento dado se va a tener que transformar. Claro. Y eso es lo que eres tú. Entonces, en mi caso no les enseño, digamos, que haya que tener temor ni nada por el estilo. Cuando tiene que ser, tiene que ser. Ahora depende de nosotros cómo les inculcamos. Oye, en caso de mi muerte, ¿qué es lo que harías tú como hijo con respecto a tu padre en caso de fallecer, ¿no? Tú tienes que enseñarle esa responsabilidad. Oye, ¿para qué te estás preparando? Para ese proceso en el mundo espiritual y cómo vas a vivir en ese mundo espiritual. Y, digamos, no tiene nada de diferencia en eso. Suelo hablar con ellos y los hijos, si les das la oportunidad de que se manifiesten, te dicen palabras muy profundas y cuestionamientos muy profundos. Oye, si tú les explicas bien de cómo es el proceso de la vida y entienden cómo es el proceso de la vida, van a entender muy fácil cómo es el proceso después de la vida, ¿no? Entonces son diferentes etapas en las cuales tienen que saber ellos cómo aprovechar cada momento de esas etapas de la vida para que esas experiencias que se llevan es lo que les va a hacer permitir vivir en esta vida física y en la vida espiritual. Como tú decías, en algunos lugares, cuando alguien fallece, hacen una celebración, en otros se ponen a lamentarse y tal, ¿no? Digamos, yo en Ecuador, digamos, hay ciertas culturas que cuando fallece alguien también se hacen rituales y se hacen reuniones, y en esas reuniones se escucha música, se cuenta cuentos graciosos o alguna broma y tal, pero a poco, lógico que vas a llorar, tal, pero ves poco ese aspecto de, oye, que estás sufriendo ahí, abrazado ahí a un ataúd y tal, sino que sabes que es un proceso de la vida y que estar donde sea que vaya a estar, que él será merecedor de sus acciones en el lugar que se encuentre, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un tema del mundo espiritual en el cual no deberíamos de tener ningún miedo en hablarlo, no tendríamos que tener ningún tapujo en comentar lo que es el mundo espiritual, porque en realidad es un lugar que todo mundo va a ir, así como estamos aquí en la vida física, todo el mundo está allí en el mundo espiritual, pero cada uno estará en su estado de acuerdo de lo que ha hecho en su vida física, ¿no? Así que, pero bueno, a lo que fui al inicio, digamos, no tocaste un tema, pensé que ibas a tocar unos temas más profundos de esto, que por eso te dije, es más peliagudo, porque si lo vas desglosando, lo que es la vida física y la vida espiritual es muy profunda, ¿no? Y digamos, visto desde ese punto de vista es más coloquial, ¿no? El otro es más, digamos, un tira y afloja de cosas de que verdaderamente es esto así o no es así, ¿no? Entonces,
Yo creo que debemos de que cada etapa saber apreciarla de la mejor forma Sí. posible. Yo creo que los críos cuando se hacen y se conciben por amor en el vientre de su madre son felices y están a gustito y son felices. Claro. Y si hemos sido buenos educadores o buenos transmisores de lo que hemos querido, en la vida física también van a ser de lo más felices. Claro. Y si les enseñamos de igual forma de cómo sería en la vida espiritual, también van a ser de lo más de felices, ¿no? Y van a encontrar una estabilidad emocional en todas estas etapas, ¿no? Y eso es lo que es grandioso de la vida para, digamos, más que riquezas o bienestares y tal, que en cada cosa de lo que hagas o vivas o experimentes, lo disfrutes cada momento, te deleites en cada Sí. una de esas acciones, ¿no? Y si son aparentemente malas, no sé si tomarlas como malas, sino tomarlas como un aprendizaje más, Claro. como algo que te va a educar a ti para tus futuras acciones. Claro. Pues eso es eso. No sé si quieras añadir tú algo más. No, me gustaría seguir con el segundo punto, si ya habéis terminado. Sí. Bueno, rápido, porque claro, si no se va a alargar esto mucho, ¿no? Sí. Sí, bueno, hemos visto, ¿no?, que venimos a este mundo por amor y pasamos por un proceso de etapas, preparándonos en la práctica de ese amor, madurándolo, ¿no?, para el momento de nuestra muerte, que como hemos mencionado al principio, nacemos, nuestro primer nacimiento en el vientre de nuestra madre, el segundo nacimiento en el mundo físico y nuestro tercer nacimiento sería en el proceso de la muerte. Nuestro ser espiritual se desprendería de nuestro ser físico que ha estado utilizando durante su tiempo de vida en la tierra y se iría en espíritu, iríamos a vivir en el mundo del más allá de los espíritus por la eternidad. Entonces, bien, claro, muchas personas piensan que solamente somos carne y hueso, somos físicos, pero en realidad cuando venimos en el primer nacimiento, venimos ya como seres vivos, venimos ya con ese espíritu del Creador insuflado en nosotros, esa naturaleza eterna del Creador, ¿no? Un alma. Entonces el alma, al igual que el cuerpo físico, originalmente deberían de crecer y madurar al mismo tiempo, pero ese proceso se rompió debido a la tragedia de la caída en el inicio de la historia humana. Ese fue el momento crucial, ¿no?, en el que el cuerpo y el espíritu dejaron de estar conectados, ¿no?, y dejaron de crecer paralelamente. Entonces el espíritu cayó y el cuerpo físico crece de forma natural. Es un proceso natural. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, ¿no?, maduramos, envejecemos y morimos. Pero el espíritu es eterno. Pero el espíritu también necesita pasar por esas tres etapas de crecimiento, al igual que el cuerpo físico, ¿no? Y el espíritu necesita crecer con la ayuda del cuerpo. Pero claro, el espíritu necesita crecer utilizando el cuerpo, pero con un propósito claro, que se lo da el Creador. El propósito del Creador para el ser humano, para la vida humana. O sea, hemos venido aquí para algo en concreto, ¿no? Claro. No simplemente para divertirnos, ¿no?, para irnos de fiesta, ¿no?, para drogarnos por ahí, ¿no?, o para, no sé, para hacer lo que nos plazca en cada momento, no. Hemos venido, claro, el tiempo de la familia y del ocio es importante en la vida física, pero lo más importante es el propósito del Creador para el ser humano. Ese propósito se perdió cuando nos desconectamos con la fuente del amor universal, el Creador. Nos separamos, los primeros antepasados humanos se separaron, ¿no? Porque cortaron, de alguna manera, dejaron de confiar en el Creador y se centraron en sí mismos, y a partir de ese momento entró en la vida humana, entró la oscuridad, la ignorancia y el sufrimiento.
sufrimiento que ha estado siempre con el ser humano desde entonces y que en nuestros días intentamos separarnos de ese sufrimiento, pero no sabemos cómo, porque el sufrimiento lo experimentamos en nuestra relación con los demás, ¿no? En todas partes, excepto con la creación. Cuando estamos en contacto directo, ¿no? En oración o meditación con la creación, vemos que ahí, en esa relación, no sufrimos. Entonces, el sufrimiento es algo que el ser humano ha heredado, no de forma natural, sino que ha heredado por algo que hizo mal desde un inicio, ¿eh? Perdiendo ese propósito de la vida. Entonces, el Creador ha estado trabajando a lo largo de la historia con el ser humano para irle enseñando ese propósito. Y para darle a conocer ese propósito lo ha tenido que ir preparándolo, elevándolo poco a poco, ¿no? Intelectualmente y en conciencia. Entonces eso lo ha ido haciendo Dios a través de ir dando su palabra. Entonces aquí la palabra es importante, porque la palabra es lo que Dios utilizó al principio para la sustancialización del universo y de la vida humana. La palabra es la voluntad de Dios, el deseo, el ideal de Dios, de su voluntad por establecer su ideal a través del ser humano en la tierra. Esa palabra se perdió porque el ser humano la despreció. Entonces Dios ha tenido que poco a poco ir preparando al ser humano para irle dando en pequeñas dosis esa palabra para que fuera comprendiendo el verdadero significado de ese ideal, de ese propósito real de la vida, ¿no? Para al mismo tiempo irnos elevando espiritualmente. Porque el ser espiritual, nuestro ser espiritual tiene que crecer al nivel de espíritu de formación, al nivel de espíritu vital y al nivel de espíritu divino, por esas tres fases. Entonces, Dios ha dado la palabra en tres periodos determinados de la historia para permitir que el ser humano pueda alcanzar esos tres estados de crecimiento espiritual o elevación de conciencia, preparándonos para proseguir posteriormente por la eternidad en la vida en el mundo de los espíritus, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo repetí alguna vez, pero la palabra de los 10 mandamientos en la era del Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, son los 10 mandamientos que nos permite entender realmente los principios y las leyes de Dios y del cielo para estar fuera de la dimensión de la esfera del mal, ¿vale? Entonces, en el Antiguo Testamento, como no podíamos relacionarnos directamente con Dios, porque nos habíamos separado desde el inicio de los primeros antepasados humanos, entonces Dios tuvo que empezar dando unas direcciones con unos mandamientos y unas leyes, que él mismo las escribió en 2 tablas de piedra, dándoselas a Moisés, ¿no? Y bueno, entre otras sabemos pues eso, amar a Dios con toda tu mente, tu corazón, tu espíritu, no robar, no matar, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre, no levantar falso testimonio, no desear a la mujer de tu hermano, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento, 2000 años, ¿no? 2000 años después de la caída, de la separación con Dios, de los primeros antepasados humanos, se abre la puerta de bendición espiritual para que la humanidad pueda elevarse en conciencia espiritualmente a nivel de espíritu de formación, al igual que el mundo espiritual, no solamente la gente de la tierra. O sea, en aquel tiempo, con los 10 mandamientos, con la palabra dada a Moisés, el mundo espiritual se abrió y los espíritus del mundo espiritual podían bajar y podían colaborar con la gente de aquel tiempo, del Antiguo Testamento, para ayudar a la gente en la tierra a que recibieran, a que vivieran y practicaran esas leyes, esos mandamientos. Y de esa manera, tanto la persona en la tierra como la persona en espíritu podían recibir el mérito o el beneficio de elevarse a nivel de espíritu de formación. Eso es un periodo de bendición y de victoria espiritual de la providencia de Dios en su restauración para salvar a la humanidad. Y después,
el segundo momento importante de victoria espiritual y de bendición para elevar la conciencia del espíritu de la gente de la tierra y del mundo espiritual fue con la venida del Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, el segundo Adán, ¿no? Jesús. Jesús ya vino como la palabra sustancial, hecha carne, porque Jesús vino después de un proceso de purificación, ¿no? De 2000 años de trabajo de Dios que había empleado para poner las condiciones suficientes para que el mal no pudiera invadir, no pudiera acusar, no pudiera atacar. Entonces Jesús estaba libre de la semilla del mal y estaba conectado con Dios. Eran una unidad, ¿no? De Padre e Hijo. Entonces la palabra hecha carne. Entonces Jesús, las enseñanzas de Jesús que se llaman el Evangelio, pero que es el testimonio de los propios discípulos que vivieron cerca y aprendieron del mismo Jesús, se basan principalmente en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar a tu semejante como a ti mismo, ¿no? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el foco ya no está en nosotros, sino que tiene que ser Dios. Tenemos que poner a Dios lo primero. La prioridad de nuestra vida tiene que ser Dios, ¿vale? Tenemos que, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, orar y ofrecer nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro resultado. Y siempre dando gracias, invitando a Dios que sea partícipe, ¿no? Y después el otro principio es el de practicar este amor que Jesús nos enseñó, de que todos somos hermanos, todos son nuestros prójimos, no solamente nuestros hermanos cristianos, sino el que no es cristiano, ese también es nuestro prójimo, y ese también merece el amor de Dios, porque Dios también lo quiere salvar, Dios también lo quiere salvar, ¿no? Entonces esto es lo que trajo la revolución, la transformación, que a la gente de la era del Nuevo Testamento, del tiempo de Jesús, que era la gente preparada por Dios de toda una nación de Israel, ¿vale? Que no le resultó fácil. De hecho, pues la misma nación en su conjunto fue la responsable directamente de llevar a Jesús a la crucifixión, ¿no? Pero en aquel tiempo también se abrió la puerta espiritual para que los espíritus de nivel de formación pudieran bajar, colaborar con la gente de la era del Nuevo Testamento, del tiempo de Jesús, para ayudar a conectarse a la gente, a la nueva verdad y palabra que representaba a Jesús, para transformar sus vidas y para vivir dentro de la esfera de vida espiritual, de espíritu vital. De esa manera beneficiar a la persona en la tierra y beneficiar a la persona en espíritu que estaba trabajando en la tierra, ¿no? Y elevarse conjuntamente. Y después el tercer momento es el momento de los últimos días, en nuestros días, con la venida del Señor, la segunda venida, ¿no? Nosotros consideramos que esto se produjo en el año 1920 en Corea, en la persona de Sam Myung-moon. Entonces, él, al igual que Jesús, vino como la palabra sustancial hecha carne. Entonces, bueno, él dedica los primeros años de su vida a una vida de oración y de estudio de las escrituras, santas escrituras de la Biblia, y a una conexión, una relación con Dios, para descubrir la nueva expresión de la verdad que después da a conocer como las enseñanzas del principio divino, ¿no? Entonces, las enseñanzas del principio divino decimos que es la verdad completa, porque es la verdad, es la última verdad, la verdad que da la finalización, es decir, que te aclara las cosas fundamentales de la vida, ¿no? Es decir, cuál es el propósito de la vida, ¿sí? ¿Cuál es la raíz del pecado? ¿No? ¿Cuál es la raíz del pecado? Y cómo prepararnos para la vida después en el mundo espiritual, ¿no? Pero eso es la palabra, pero después está el curso de la vida del Señor de la segunda venida, es el camino que abre, que nos enseña a cómo combatir y a cómo eliminar esa semilla del mal. Porque la palabra en sí de las enseñanzas del principio divino son esquemas, ¿no? Son
conocimientos, ¿no? Más bien externos, pero que te aclaran muchas cosas, pero lo verdaderamente interno e importante es cómo nosotros vivir según esta palabra, última palabra, y según la voluntad de Dios a través del el Mesías en la tierra, que realmente es ser conscientes de nuestra realidad, nuestra situación, de aceptar con responsabilidad, ir por un curso de restauración, es decir, que las cosas no se van a solucionar o no van a cambiar para mejor por sí solas, sino que somos nosotros los que tenemos que esforzarnos, ¿sí? Sabiendo cómo hacerlas, tomando como referencia al Señor de la Segunda Venida, para expulsar de nosotros toda esa expresión de esa semilla del mal que está muy arraigada en nosotros, que aunque nosotros tengamos fe, aunque nosotros oremos, aunque nosotros reconozcamos nuestros pecados o aunque nosotros hagamos buenas obras, el mal todavía va a permanecer en nosotros. Si no somos conscientes de la identidad de la naturaleza y de cómo combatir y expulsar esa semilla del mal. Entonces, yo pienso que en nuestros días, en nuestro movimiento a nivel mundial, yo también he caído en ello, de pensar de que hemos cumplido, estamos salvos, de que, bueno, creemos en el Mesías, creemos en el reino de los cielos, ¿no? Creemos en que ya se han puesto todas las condiciones para que el mal ya no pueda manifestarse o pueda ejercer su poder, pero estamos muy erróneos, estamos muy equivocados. El mal todavía permanece incluso en nosotros, en todas partes, pero especialmente en nosotros. Lo que marca la diferencia, lo que puede cambiar la realidad de nuestra perspectiva es si nosotros somos capaces y campeones en expulsar ese mal que está dentro de nosotros, porque podemos servir como ejemplos, como modelos para inspirar a otros, enseñar a otros a cómo, a cómo hacer las cosas, ¿no? A qué camino o qué herramientas tienen que utilizar para liberarse de ese dominio, de esas cadenas del mal. Entonces yo reconozco que esta expresión del mal en mí está muy fuerte y miro de combatirlas todos los días, sobre todo el egoísmo, la envidia, la arrogancia y la multiplicación del mal, ¿no? Entonces el egoísmo por naturaleza, porque somos el fruto de toda una historia, ¿no? Donde el egoísmo ha prevalecido, ¿no? El punto de vista individual, ¿no? De centrarlo todo en estar bien nosotros, en tener una posición de poder, de reconocimiento para que los otros nos quieran o nos adoren o nos sirvan, ¿no? Esto es muy difícil, ¿no? En este mundo físico especialmente, ¿no? Porque imagínate que tú tienes una empresa, claro, te sientes importante porque tú eres el responsable, ¿no? De sacar esta empresa adelante y tienes trabajadores para ti. Y claro, ¿cuál es tu relación con tus trabajadores? Pues lo más normal es que no te relacionarías mucho con tus trabajadores para que no cogieran mucha confianza, para que no te pudieran manipular y para que no te pudieran engañar. Entonces, normalmente el empresario, ¿qué es lo que hace? Pues mira de mantener su autoridad, ¿no? Su posición, ¿no? Distanciamiento para que los demás le respeten, ¿no? Para que en cuanto lo vean tengan miedo y se pongan y demás, ¿no? Y después, claro, la envidia es difícil no tener envidia de alguien que realmente está mejor que tú o que tiene más bendiciones, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Claro, porque te gustaría pues ser como esa persona que ves que es una persona maravillosa, es una persona que realmente se deja querer, es una persona que, pues eso, que conecta, es una persona que, pues que ayuda a los demás, ¿no? Hace feliz a los demás, si tú no sabes, si tú quieres. Entonces, claro, lo más fácil es envidiar a esa persona, ¿no? Y mirar de quitártela de encima, ¿no? No tenerla cerca, ¿no? Para no sentirte mal, ¿no? en lugar de mirar de estar cerca de esa persona, de aprender, de asimilar, ¿no?
y tú mejorar con esa persona, ¿no? Con sus enseñanzas, ¿no? Y tal. Y después, claro, la arrogancia es difícil, ¿no? Porque claro, podemos tener conocimiento, podemos tener experiencias, podemos tener, no sé, habilidades especiales y pensar que como tenemos todo eso, pues los demás nos tienen que servir, los demás nos tienen que premiar o que los demás nos tienen que reconocer, en lugar de nosotros poner todo eso al servicio, ¿no? Para ayudar a los demás o para hacer una buena contribución al mundo, ¿no? Claro. ¿No? Y después la multiplicación del mal, ¿no? Eh, es difícil digerir o es difícil olvidar cuando alguien realmente te hace daño, te hace mal, pero con intencionalidad, ¿no? De hacerte daño. Eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de perdonar, es muy difícil de, no sé, de pues olvidarlo, ¿no? Y claro, y lo más fácil ¿qué es? Lo más fácil es pues eso, buscar venganza, ¿no? De mirar de devolverle, ¿no? El daño que te ha hecho de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, yo ahí estoy luchando, ¿no? Sobre todo este último punto, ¿no? De no validar el mal, de no alimentar, ¿no? Ese odio, ese resentimiento, ¿no? De devolver el mal que me han hecho. Y esto nos puede pasar en la relación con nuestra pareja, ¿no? A veces con mi mujer me cuesta, ¿no? Porque tenemos ciertas discusiones y tal, ¿no? Y claro, los dos tenemos caracteres fuertes y a veces pues nos hablamos con palabras subidas de tono, ¿no? Y bueno, mi mujer es del este, ¿no? Y la gente del este son personas que te dicen las cosas claras, ¿no? No se esconden nada. Aquí en España nos caracterizamos en general el español porque no es sincero. El español nunca te va a decir las cosas claras. Se va a ir por las ramas, ¿no? Te va a decir las cosas de manera que tú las puedas entender indirectamente. Pero le cuesta ir directamente y decirte lo que piensa, ¿no? No de ti. Entonces, mi mujer, la gente del este no, la gente del este te lo dice, ¿no? Te va directamente a la yugular. Y eso para mí me hace un daño y me cuesta, a veces me cuesta eso digerirlo. Y paso un tiempo sin dirigirle la palabra a mi mujer y después sufro, ¿no? Porque una vez que lo he digerido, digo, bueno, si en realidad tenía razón, lo que me ha dolido es la forma como me lo ha dicho, ¿no? En fin. Bueno, pues nada, por mi parte eso es todo. Si quieres hacer algunos comentarios. No, yo no. No, y algo breve para que no se vaya el vídeo largo. Vale. Eh, digamos, yo creo que en esto, porque tú, digamos, de lo que comentas con respecto a qué situación verdaderamente nos encontramos como tal, yo creo que no solamente basta y un error grave dentro de, no solamente de nuestra institución, sino Ajá. de aquel que cree tener una verdad, que se refugia en ello, da lo mismo de qué creencia sea, ¿no? Pero la cuestión es que al creerse tener al 100% una verdad, que puede ser verdad, eso es indiscutible, o puede ser discutible visto desde el punto de vista de los que no lo entiendan, Claro. pero esa verdad, entre comillas, te hace ser arrogante, Sí, es cierto. porque te sientes con poder. Y al sentirte con poder y arrogancia, piensas que como que te da derecho a ciertas cosas, ¿no? Y al sentirte con ese derecho a ciertas cosas, pues ya, oye, quieres dar una palmadita. Una palmadita, sí. Que te pongan medallita, ¿no? Una medallita acá y dices, mira, yo soy el rey del mambo aquí, ¿no? Pero yo creo que indiferentemente de la institución, o sea, ha habido cosas, ciertos temas de la verdad que se han manipulado a conveniencia, ¿no? Y al momento de que tú lo manipulas a conveniencia ya deja de ser una verdad como tal, ¿no? Porque a veces ciertas verdades o la verdad en sí es más natural de lo que nosotros pensamos. Más simple. Y más simple. No es tanto de darle mil vueltas de, oye, que si es blanco o negro, si es redondo o cuadrado, o que te habla más romántico o no. Sí.
sino que es más simple, Sí, sí, por como el supuesto. respirar. Claro. Es más simple como estar aquí bajo este sol. Digamos, a veces eso es una verdad más absoluta que estar debatiendo en ciertas cosas que al final te crean discordia. Al final y al cabo, por el hecho de querer cumplir ciertos parámetros, te frustras y al frustrarte pues caes en ciertos errores en los cuales, digamos, ves las cosas muy inalcanzables cuando las estás sintiendo y las estás Claro, palpando constantemente. exactamente. Mira, estamos aquí disfrutando de un atardecer. Sí, precioso. A mí me está dando el sol de cara muy fuerte y no tengo pelo en la cabeza, me estoy quemando. Y bueno, te pondrás más moreno también y tal, pero en Yo estoy así. definitiva, como esto, te das cuenta de que las verdades son más simples de lo que parecen. Pues sí, nosotros lo hacemos difícil. Entonces, claro. digamos, y ese refugiarte en unas letras, que a pesar que es una verdad, refugiarte en unas letras o en ciertas ideologías como tal, te hace ver las cosas tan inalcanzables, o te hace ver a ese Dios o a ese ser superior, te hace ver tan inalcanzable que nunca lo vas a poder tocar ni poder darle una palmadita. Pero te das cuenta que lo estás sintiendo todo el Lo tiempo. estamos sintiendo aquí ahora, ¿no? Y entonces te digo, esas verdades de que si en una época surgió esto o en otra época surgió lo otro, digamos, la cuestión está, como dije anteriormente, de cuánto disfrutamos de cada una de esas sensaciones y en qué momento y qué tan útil o beneficioso es para mi vida. A lo mejor aquí, por ejemplo, y eso es Dios, ¿no? De hecho, no para todos está hecho Dios, ¿eh? Aunque Dios está para todos, o ese ser espiritual está para todos, pero nosotros como tal no lo aceptamos como tal y no les viene bien a todo el mundo. Por ejemplo, como tú dices de tu mujer, por ejemplo, hay gente que va a saco, directo a eso. Otros quieren que le digan, oye, porfa, y tal, y cual, y no sé qué, no sé cuánto. Uno responde reacciona cuando le dicen así. Y otros no, oye, reaccionan, dice, dime ya, ¿no? Sí, sí, no, sí, claro. Entonces, la cuestión está de que ese ser, nosotros podemos verlo desde cualquier ángulo y sigue siendo un Dios o ese ser superior o Dios o lo que sea. Y cada uno le vemos una pincelada de lo que es ese Dios y nos viene bien. Sí, claro. Y nos sienta bien. Y nosotros somos felices con eso. Y es el mismo trato que nosotros como padres tenemos para nuestros hijos. Porque a veces cometemos el error y nos decimos de que les amamos por igual a nuestros hijos. Y no es así. Porque cada uno es una forma de ser muy distinta. Les amamos muy bien, pero les amamos de acuerdo a cómo son cada uno de ellos. Porque no les amamos por igual. Entonces, y ahí está la cuestión, te digo, que cuando tú vas viendo todo en plan global, te das cuenta de que es más simple de lo que parece. Y que más le hemos dado mil vueltas a tantos temas y te das cuenta y te encierras que en realidad Dios es simple y que a veces en las simplezas, digamos, puede restaurar muchas otras cosas de los antepasados. Según la ciencia te dice que, oye, nosotros tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo. En cuanto tú en un momento dado, tú a una de las neuronas ya la has inculcado y dices, oye, esto tiene que hacer, esa neurona va en un efecto multiplicador y las contagia a todo el resto. ¿Ves qué simple ha sido? O sea, y con algo tan simple tú has restaurado todas las neuronas que tenías en tu cuerpo. Sí. Y tú estás enfocándote a lo mejor en todas esas miles. ¿Cuál es el problema de todas esas miles? Y al final te das cuenta de que solamente tienes que afectar a una
para que el resto se contagie de todo lo que es la belleza, de todo lo que es el amor, de todo lo que es la experiencia con Dios, ¿no? Entonces, por eso te digo, cuando lo ves como de una forma muy idealizada, te das cuenta de que por más que corras, por más que te Es sacrifiques, inalcanzable. nunca lo vas a alcanzar. Pero cuando lo ves que es verdaderamente simple, lo sientes todos los días de tu vida. Sí, así Y es. lo vives, lo sientes cada momento. Así que muchas gracias a los que nos van a oír, mejor dicho, los que nos van a oír y ver, y que hemos sido pocos, pero hemos tocado algún tema que es profundo y que simplemente dejarles como anécdota de que la profundidad de Dios es maravillosa y más simple de lo que parece, y hay que saber experimentarla y vivirla en cada una de esas acciones y en cada momento y en cada lugar que estemos, no tanto en un libro ni en unas 4 paredes, que a la final Dios está en todas partes y lo podemos sentir. Así que hasta la próxima.